Buenas noches a todas y a todos. El día de hoy vamos a conocer, bueno, seguimos en este viaje, ¿verdad? Estuvimos en el viaje en el ferrocarril, ahora vamos a viajar en el ferrocarril, pero del lado de las Verapazas. Aquí en este lugar se encontraba, digamos, la estación o las estaciones del ferrocarril del Atlántico y del Pacífico, pero muy pocas personas saben que hubo un ferrocarril Verapaz. El ferrocarril de los Altos es más famoso y más conocido porque fue eléctrico, ¿verdad? Ese funcionó únicamente 3 años, mientras que el ferrocarril Verapaz funcionó 69 años. El día de hoy vamos a conocer un poco de esa historia. Compañía de Agencias de Transportes del Norte. Si bien van a haber muchas diapositivas cargadas de texto, no vamos a leer todo el texto, así que no se vayan a asustar. Solo es para aquellos lectores ávidos que necesitan más información, ¿verdad? Muy bien, antes del ferrocarril Verapaz nos vamos a referir a la navegación fluvial. Empezamos por uno de los ríos más grandes e importantes de Guatemala, que es el río Polochic, que en idioma náhuatl, en idioma chol significa Polochic, donde fijaban las canoas, ¿verdad? La primera referencia histórica de este río la encontramos en 1526 con Hernán Cortés. Imagínense desde hace cuánto se navega ese río. Dentro de lo que también otros historiadores, otros viajeros, tanto como Cortés, mencionan, también es Telemán. Actualmente es una aldea de las principales de Pantos. Muchos creen que como hubo un asentamiento británico en el lado del Polochic, este nombre viene en inglés, pero no es así. Viene igual del chol, que es tele, hombro, y man, anciano, que es el anciano cargador, ¿verdad? Previo a la independencia no tuvimos en Guatemala viajeros. Fue posterior a la independencia que empezamos a tener visitas extranjeras, ¿verdad? Entonces, en 1827, uno de los primeros viajeros fue el cónsul holandés Jacobo Hapkens, quien ya nos da las primeras referencias del embarcadero en Telemán, ¿sí? Aquí tenemos el lago de Izabal, el río Polochic y la aldea Telemán. Dentro del marco político que viene después, post-independencia, encontramos que los gobiernos de ese entonces querían atraer la inversión extranjera y querían desarrollar Guatemala. Uno de estos fue la fundación de la Compañía de Colonización de Industria, Comercio y Agricultura de la Verapaz. Esta fue una iniciativa de Mariano Gálvez, quien concede a la Compañía Británica el territorio de la Verapaz. Para entender el territorio de la Verapaz, constaba en esa época de Alta, Baja, Verapaz, Izabal y Petén. Mariano Gálvez concede esa parte de ese territorio para empezar a fomentar la colonización de esta parte de Guatemala. Tenemos entonces dentro de esa historia que ya empieza la Compañía Británica de Comercio, de Agricultura, Comercio y Colonización. ¿Qué es lo importante acá? Pues que a través de esta industria, que a través de esta compañía se adquiere el primer barco de vapor y se inicia la navegación en Guatemala. Únicamente teníamos los galeones españoles que venían con soldados, digamos,
Y ahora, en 1835, ya empezamos con la navegación comercial de los vapores. Este venía por Livingston, Puerto Barrios, el lago Izabal y hacia el Polo Sur. Bueno, también tenemos una referencia de Lake Page, refiriéndose a New Liverpool, que era un asentamiento que hubo en la Verapaz. Acá podemos ver dónde se encontraba New Liverpool. Todo esto es en el marco previo a la Compañía Belga de Colonización, que quizás es la que más conocen todos. Entonces, primero vinieron los británicos y posteriormente los belgas. Bueno, dentro de esos primeros navegantes que tuvimos en el Polo Chic estaba el capitán Owen. Esta es una muestra de cómo era el Polo Chic. Este es un grabado de 1850. Esto es, imagínense que previo a esta navegación de vapores teníamos la navegación únicamente en canoas. Dentro de esta hubo un segundo campamento llamado Boca Nueva o Abbotsville, siempre sobre el Polo Chic. ¿Por qué es importante este campamento? Porque traen el segundo barco a vapor llamado Polo Chiquito. ¿Sí? Entonces con esto ya teníamos dos vehículos dos barcos de vapor para navegar, para tener una mejor logística, y estos navegaban hasta Honduras, Belice, Guatemala. Dentro de este asentamiento, hubieron realmente varios asentamientos. Ahí está Abbotsville, también hubo un asentamiento en Treceaguas y en Chamiquín. Más o menos así se veían esos asentamientos. Este es sobre el río Boca Nueva. Sí. Y leímos, ahí había información que traían las casas prefabricadas dentro de esos barcos, y algo así se veía. Este es el asentamiento de Santo Tomás, en Santo Tomás Castilla. Seguramente pues, ustedes son expertos en logística, en navieras, pero estos serían esos primeros barcos de vapor que vinieron a Guatemala y que estaban navegando el Polo Chic. Bueno, esto ya es un poquito más reciente, ¿verdad? Que será en 1880. Bueno, posterior a la Compañía Británica de Colonización, vino la Compañía Belga de Colonización. Los británicos le vendieron los derechos a los belgas. ¿Por qué es importante? Porque ese primer asentamiento se encargó de navegar el Polo Chic, de llevar los vapores ahí, mientras que los belgas se encargaron de navegar en Motagua y de llegar hasta Río Hondo, ¿verdad? Vamos a Livingston. En 1878 se funda la aduana de Livingston, y es hasta el 84 donde ya tenemos un puerto. ¿Qué representa esto para Guatemala? Ya tener la visita de grandes barcos transatlánticos, así como vapores más formales, y también empieza a exportarse toda la materia prima de Guatemala. Esta es una fotografía de la aduana de Livingston. Para 1880, Anderson compra un viejo vapor llamado el Monkey. El Monkey es el tercer barco de vapor que empieza a navegar, 1880. En 1881 logran un contrato para navegar el río Cabón. Anteriormente se tardaban, para llevar 15 toneladas de panzós a Livingston, se tardaban 2 días de ida y 10 de regreso, ¿verdad? Contracorriente.
Estos vapores lo vienen a agilizar al mismo día, dependiendo la corriente, ¿sí? Este es el puerto de Livingston, así se veía el tráfico de esos vapores. Esta foto es de 1884. Esto es otra fotografía de esos vapores. Este es un vapor de pasajeros, ¿verdad? Más que de carga. Bueno, para 1881 ya hay comercio formal, ya hay un contrato formal y empieza ya la exportación del café de Cobán a los mercados externos. En 1881, gracias a Owen, se trae otro vapor, el Esperanza, y este ya transportaba 759 sacos de café, siempre navegando por el Polo Chico. Lo importante para contextualizarnos más es que el mayor productor y exportador de café en esa región era Alta Verapaz. Y los barcos, los principales barcos venían al Atlántico, entonces se exportaba directamente a Europa. Hubo un asentamiento alemán importante en toda el área de Alta Verapaz, así como lo hubo en la costa sur. La diferencia del asentamiento de las Verapaces era que en su mayoría eran de Hamburgo, mientras que los de la costa sur eran de Bremen. Eso le dio una gran ventaja al café de Cobán porque salían directamente a los puertos europeos, mientras que los de Bremen tenían que llegar al canal de Panamá para llegar a Alemania. ¿Sí? Bueno, en 1891 se finaliza el contrato con Anderson y ya se estaba pensando. Los agricultores alemanes piensan en fundar la Compañía de Agencias y Transportes del Norte en 1896. Este es otro de esos vaporcitos que navegaban el río Polo Chico. La Agencia del Norte ya tiene viajes regulares de Livingston a Santo Tomás, Puerto Barrios, viceversa, ¿verdad? Y conectaba el ferrocarril del norte y el ferrocarril de La Paz. O sea, esos ferrocarriles llevaban la carga hasta Puerto Barrios y de ahí a los interoceánicos al resto del mundo. Y en el lado de la Verapaz era a través del ferrocarril de La Paz. Un poquito de historia, los itinerarios de esos vapores. Dentro de esos vapores ya de la Agencia Norte, que ya era una agencia de logística o una naviera, tenemos, ya tenemos 6 documentados: el Reina Barrios, Providencia, el Berta, el Quetzal, el Caribe. Ya pues ahí tenemos mencionados que ya podían llevar 300 toneladas de carga. Algo así se veían, digamos, el vapor era el que iba jalando esta especie de lanchones. Ahí tenemos el Mar de Natalia, este es el Porvenir, este es el Caribe. Algo así se veía, bueno, no algo así, este es el puerto de Panzós, el puerto fluvial de Panzós. Están transportando café. Este es el vapor principal y esos son los lanchones que iba jalando. Así se lograba llegar a esas 500 toneladas. También se importaban directamente de Puerto Barrios ya vehículos ensamblados. Este es otro lanchón, este es otro vapor jalando lanchones de café. Otro vapor más. Quizás nos imaginábamos esos vapores tan bonitos como los que navegan en Mississippi, ¿verdad? Esos de 2 niveles, pero eran algo más robustos. Esa es la compañía, esa fue la parte fluvial de la compañía de transportes de Agencias del Norte.
Pero ahora, ¿por qué un ferrocarril y un puerto fluvial en la Verapaz? ¿Por qué estamos teniendo esta conferencia? Como les mencioné anteriormente, Alta Verapaz era uno de los mayores productores y exportadores de café en Guatemala. Anteriormente al ferrocarril que vamos a ver ahora, todo el café se transportaba por estas carretas de mulas, caballos o bueyes hasta Panzós. Y luego de Panzós se embarcaban en los vapores para irse a distintos lugares del mundo. En 1861, Cobán exporta las primeras 118 libras de café. Para 1883 estaban exportando 14.000 toneladas. Para el 94, 20.000 quintales. Para el 94, 20.000 y para 1910, 55.000 quintales, que en su mayoría iban hacia Alemania. Imagínense la importancia de mover todo eso, ya no se daban abasto las carretas de caballos, ¿verdad? Y los vapores cada vez necesitaban ser más robustos. Bueno, aquí tenemos un poquito de la historia. Previo con esas carretas trajeron 100 bueyes entrenados, tuvieron que construir sus propias carretas, tuvieron que traer mulas. Después de un año, después de que trajeron esas 200 mulas, solo quedaban 60 y algunas fueron robadas y otras murieron en el camino. Esta es otra fotografía en las calles de Cobán, cómo iban esas carretas de bueyes jalando el café. Los previos. En 1884 hubo el primer intento fallido de la construcción del ferrocarril de Cobán al Polo Chico. En 1892 se constituye la Sociedad Agrícola del Norte. En 1893 pues ya se había finalizado el contrato de Anderson y Owen y logran retomar esta agencia, ahora empresarios alemanes antaverapacenses. Este es el recorrido original que iba a tener el ferrocarril de La Paz, de Cobán hacia el Estor. Aquí lo vemos otra vez. De Cobán hacia el Estor, y como lo veremos más adelante, únicamente se concluyó el tramo de Pancaché a Panzós, al puerto de Panzós. En 1894 ya inician los trabajos formales. En 1895 llega la primera locomotora llamada Verapaz. Ahí tenemos una imagen de esa, a escala, ¿verdad?, de esa locomotora. En 1896 ya se junta el ferrocarril a la Compañía de Agencias del Norte. Ya se finaliza el tramo Panzós-La Tinta, que era de 35 kilómetros. Y se trae la segunda locomotora llamada Cobán. Ahí podemos ver esa locomotora a escala. Y esta es la fotografía del día de la inauguración de ese tramo del ferrocarril. Esta es la fotografía de la inauguración. En 1898 se concluye el tramo La Tinta-Tupurú hasta Papaljá, y luego de Papaljá se lleva a Pancaché. Ya se tenían 12 vapores anuales. ¿Cuál es la importancia de esto? Ver la cadena de logística, ¿verdad? De las carretas de bueyes a la estación del ferrocarril al puerto de Panzós, del puerto de Panzós a la aduana de Livingston y ya a los cargueros transoceánicos y para Europa. Esta es fotografía de la inauguración de ese segundo tramo. Fotografía de la estación de Pancaché. Todavía llegaban las carretas de mulas a la estación de Pancaché, ¿verdad? Todavía había un gran tramo de Cobán a Tactic, San Julián y Tupurú.
Eran 8 estaciones para recorrer 28.8 millas y tenían un ramal de Santa Rosita a Tinajas. En el Polo Chic hubo se inició también con la bananera del Polo Chic, y este ramo del ferrocarril cubría esa parte. No era una locomotora como tal, sino solo era un carguero, ya lo vamos a ver, el mapa del recorrido. Esta era la máquina que jalaba todos esos vagones cargados de banano, ¿verdad? Ahí en la plantación del Polo Chic. La estación de Pancarché. Imagínense qué chiquitas se miran ahí las máquinas y son de este tamaño, ¿verdad? Este estaba iniciando con el tramo de construcción, que los vehículos vinieron casi a reemplazar a los ferrocarriles, porque los ferrocarriles del ferrocarril Verapaz eran demasiado lentos. Entonces empezaron a competir los vehículos, los primeros camiones y la carretera pavimentada, digamos, o de terracería. Bueno, en 1943 el ferrocarril Verapaz, como era de capital alemán, fue expropiado y pasa a manos del Estado. En 1956 el Estado crea el ferrocarril Verapaz y sus servicios anexos. En 1963 cesan esas operaciones. Aquí tenemos fotografías del taller. Y en 1965 muere, formal y oficialmente. Sí. Bueno, como dato adicional les aclaramos que todos los datos que fueron presentados aquí todavía son sujeto de investigación, por lo que podemos tener nuevas aclaraciones. Fue revisado por mi colega Ingrid Ceseña las referencias a los trabajos que documentan esto. Y bueno, les voy a robar 3 minutos para hablar de Verapaceando. Verapaceando es un proyecto que nace para rescatar y fomentar la historia gráfica de la región de las Verapaces. Verapaceando es la fusión de paseando por la Verapaz, ¿verdad? Verapaceando, junto con mi colega Ingrid Ceseña, es fundado en 2018. Nos encargamos de recolectar toda esta información, fotografías y divulgarlas. Lamentablemente en la región de las Verapaces no hay bibliotecas, no hay muchas fototecas, entonces nosotros nos hemos encargado de recolectar toda esta información y socializarla en eventos como el que hoy estamos teniendo. Les dejamos nuestras redes sociales para los que nos quieran seguir. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Mundá. No sé si hay alguna pregunta aprovechando.